Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 13 de diciembre de 2016 y esto es La Contracrónica. Os prometí que una vez pasado el luto revolucionario por la muerte de Fidel Castro, y creo que ha pasado de sobra, murió el día 25 de noviembre y estamos a 13 de diciembre, pues una vez pasado este luto me metería con el futuro que le espera en la isla de Cuba, al menos en el corto plazo, y mientras Raúl Castro siga vivo. No sé cuánto le quedará, yo personalmente espero que poco, y no olvidéis que dije que esperaba que le quedaba poco a Fidel Castro un par de días antes y luego se murió, así que crucemos los dedos y lo mismo nos espicha antes de fin de año. Bien, pero todo, hasta mientras dure, todo pasa por este octogenario, tiene 85 años, 5 años menos que Fidel Castro, que pasó toda su vida, y cuando digo vida, es decir, desde el nacimiento, desde la cuna, a la sombra de Fidel Castro, a la sombra de su hermano. De Raúl Castro, su figura política está íntimamente ligada a la de su hermano. No ha vivido nunca a solas. Siempre ha estado tutelado de una manera u otra. Mucho tiempo no va a tener, para casi nada, porque por la edad, con 85 años, pues ya muchos planes a largo plazo no puedes hacer. De hecho, no puedes hacer ninguno. Pero en su mano está comenzar la apertura de la isla. Si es una posibilidad y es por lo que están apostando muchos cubanólogos y especialistas, o prolongar miserablemente el régimen estalinista de corte dinástico que él y su hermano Fidel fundaron hace ya casi 60 años. Cuenta Montaner, Carlos Alberto Montaner, un grande entre los grandes, que cuando Mikhail Gorbachev, publicó Perestroika, la Perestroika, más de un gran programa político, fue un libro, pues este libro se publicó en 1987. Raúl Castro se hizo con un ejemplar en español, lógicamente, y lo distribuyó entre los oficiales del ejército. Raúl Castro siempre fue el ministro de Defensa, ahora no lo es, obviamente, pues el presidente, pero lo fue hasta el año 2006 y era el jefe del ejército, fue el creador del ejército cubano después de Batista. Entonces, pues él era el jefe de todos los militares del país y se hizo con un ejemplar de Perestroika, ya traducido y tal, lo preparó una edición especial y se la hizo llegar, se la envió a todos los oficiales para que lo leyesen. Por lo visto, Fidel, cuando se enteró, se enfadó muchísimo e hizo retirarla. Pero bueno, el hecho es que en aquel entonces, estamos hablando de más o menos 1988, Raúl, como otros muchos líderes comunistas de los años 80, era consciente de que el sistema no funcionaba. Es decir, no era nada que le hubiese venido Milton Friedman a asesorar ni nada por el estilo. Oiga, que es que esto no funciona. No, simplemente estaba a la vista. Que el comunismo, el sistema económico basado en el marxismo-leninismo, etcétera, pues no funcionaba. No había más que... No había que, qué sé yo, que leer una sesuda teoría para ver que aquello iba a trompicones y no caminaba. Es decir, el hecho estaba a la vista. Berlín Este no resistía una comparación, por pequeña que fuese, con Berlín Oeste. Y se podían ver los dos, especialmente si eras de Berlín Este, no, pero si eras de Berlín Oeste o de cualquier otra parte del mundo, podías transitar de un lado a otro del muro, ¿no? Es decir, La Habana tampoco resistía comparación con Miami, en los dos lados había cubanos. Miami la llamaban La Habana Norte, o Taiwán no resistía comparación con la China popular. Es decir, si se miraba en pueblos muy cercanos o iguales, cuando una de las cosas de la Guerra Fría es que partió países por la mitad. Entonces, que Alemania es el caso más paradigmático. Los alemanes del este y del oeste eran iguales, eran familiares en muchos casos. Entonces se vio como lo que podía dar de sí un sistema y lo que podía dar de sí el otro. Ceteris paribus, es decir, con todo manteniéndose igual. Luego también se había visto que no funcionaba en ningún tipo de cultura, daba igual que fuera en Asia, en América, en Europa, donde lo colocasen, en África, en cualquier parte del mundo donde se instaurase un régimen comunista, no funcionaba. Entonces, esto en el año 1988, cuando probablemente cayó en las manos de Raúl Castro este libro, pues estaba a la vista. Y los primeros preocupados eran los líderes de estos países, especialmente los líderes que todavía eran jóvenes. Y en aquel entonces, pues han pasado ya 30 años, tanto Raúl Castro
como el propio Mikhail Gorbachev eran hombres jóvenes, eran dirigentes jóvenes de 50 y tantos que todavía les quedaba mucha carrera por delante. La cosa es que más o menos habían visto, y esto no es una cosa que me estoy inventando, es decir, esto lo cuenta el propio Gorbachev y otros muchos líderes del este, ¿no? Que en las finales de los 80 ya tenían plena conciencia de que eso no funcionaba. Es decir, veían que la planificación central producía poco y mal, que asignaba peor, es decir, era incapaz de producir para toda la población, a pesar de que cada vez tenían más gente planificando, cada plan quinquenal enmendaba los errores del anterior, pero claro, creaba nuevos. Los occidentales estaban mejor alimentados, incluso los pobres, o especialmente los pobres. Es decir, la gran enfermedad de Occidente después de la Segunda Guerra Mundial ha sido la obesidad. Es que la gente de Nueva York, de París, de Londres, de todas las ciudades occidentales, esas ciudades estaban llenas de gordos. Bueno, y siguen todavía. Entonces era un problema para las autoridades sanitarias de todos estos países. Mientras que en el lado comunista, pues, lo que estaba la gente era delgada y mal alimentada. Eso es el mejor de los casos, que a veces ni siquiera estaba sin alimentar. De ahí las famosas hambrunas, ¿no? Luego, no solo ahí, la ciencia y la tecnología, la técnica, los avances técnicos occidentales eran superiores. También estaba a la vista. En los años 80, pues en Occidente ya había telefonía móvil, los primeros teléfonos móviles, aquellos que no eran todavía digitales, tenían vídeos, videocassettes, VHS o Betamax, televisores en color, ordenadores, en fin, pues la tecnología propia de consumo, quiero decir, a la que tenía acceso el pueblo, era muy superior a lo que tenía pues un soviético, un polaco, un cubano. Y eso también estaba de nuevo a la vista. Tampoco era necesario en Occidente vigilar a la gente, porque nadie se quería ir del país, ni estaba conspirando continuamente para derrocar al gobierno. Es decir, el gobierno alemán o el gobierno español no tenían que estar vigilando a cada uno de los habitantes mediante costosísimas policías políticas que tuviesen archivos, espías internos, etc. Eso, caray, también cuenta. La gente estaba dispuesta a colaborar si venían maldades. La convivencia era mucho más sencilla. Ojo, esto no eran elucubraciones teóricas. Es decir, aquí no estaban diciendo, no, es que he leído a Ludwig von Mises que dice todo esto, que es imposible el cálculo económico dentro del socialismo. No, eran cosas que estaban a la vista. Y los líderes lo sabían porque eran de los pocos que podían salir del país. Es decir, de Cuba no se podía salir, pero los del partido sí podían salir. De Checoslovaquia no se podía salir, pero los del partido sí podían salir. Podían cruzar a Viena, podían ver cómo se vivía en Viena. O los del partido, los del SED, los del Partido Socialista Alemán, podían pasar, los altos cargos, quiero decir, la nomenclatura, podía pasar al Berlín occidental y de hecho pasaba. Y se hacían llegar productos de la Alemania del Oeste. Entonces, estos estaban viendo que la cosa se les podía ir. No tanto por que la gente viviese mejor o peor, que algún romántico habría, sino porque dijeron, bueno, no podemos perder el poder llegado el momento. Es decir, la idea de Gorbachev con su perestroika, que a fin de cuentas en ruso significa algo así como reestructuración, más o menos, era reformar el sistema. Y bueno, vamos a mantener esto, que nosotros sigamos en el poder, reestructurando el sistema en general, para hacerlo viable, básicamente. Es decir, purgándolo de las cosas que lo han hecho inviable o que lo han hecho miserable, mejor dicho. Es decir, a muchos de los capitostes del bloque del Este les pareció la idea muy atractiva, muchísimo. Y bueno, pues podría ser que esta vez, si lo limamos un poco, los excesos, las aristas, pues sigamos nosotros en el poder y hagamos realmente factible el marxismo-leninismo. Ahora, después de su paso por la realidad. De hecho, Gorbachev estuvo durante 2 o 3 años reivindicando la figura de Lenin, diciendo que todos los que habían venido después lo habían traicionado, lo que demostraba que la figura de Lenin que tenía Gorbachev en la cabeza no se ajustaba ni remotamente a lo que fue Lenin en la realidad. Uno de esos líderes era de esos líderes del Este, porque Cuba, a pesar de estar en el oeste, espiritualmente y políticamente y económicamente estaba en el este, pues era Raúl Castro. Otro era el hombre este de Polonia o los líderes de Yugoslavia, que luego al final terminó la cosa en una guerra civil. Es decir, hubo unos cuantos
que decidieron meterse a reformistas o a reformadores. Otros no les parecía bien. Es el caso de Erich Honecker, por ejemplo, en Alemania del Este. No le parecía bien en absoluto. Hizo todo lo posible para evitar que las reformas se llevasen a cabo. O el propio Fidel Castro. Es decir, Castro y Honecker, que, todo hay que decirlo, ambos eran bastante listos, intuían que el comunismo no es reformable. Y que todo lo que podía suceder si se trataba de reformar el sistema es que perderían el poder. Como, por cierto, terminó sucediendo. Allá donde se empeñaron en hacer reformas integrales, la perestroika, con su glasnost incorporada, es decir, libertad de prensa, de expresión y demás, ¿no? Es decir, Castro al final dijo que ni hablar. Ya os comentaba que a Raúl Castro le quitó el libro y no sé si lo hizo quemar, pero por lo menos lo hizo desaparecer. Y aguantó in extremis, sometiendo a la población a un sacrificio inhumano al que bautizaron como periodo especial. Cualquier cubano os puede contar lo que fue el periodo especial. Fueron los años 90 del siglo pasado. Ahí Fidel demostró claramente que no le interesaba tanto la viabilidad de su propio sistema o el bienestar de los propios cubanos, ese le daba igual, por supuesto, como conservar el poder y hacerlo a cualquier coste. Ojo, a Raúl Castro lo mismo. Lo que pasa es que ahí Fidel demostró ser más agudo. Supo que la manera de conservarlo era manteniendo el sistema que les había permitido gobernar, pues para entonces ya llevaban 30 años. Es decir, el castrismo sobrevivió. Es decir, sobrevivió un cuarto de siglo más, o más de un cuarto de siglo más. Pero claro, sigue siendo insolvente, esa es la realidad. De manera que Raúl está en las mismas que en el año 1989. Es decir, o reforma, las mismas en las que estaba Gorbachov y todos los líderes del Este, hace, 26 o 27 años. Es decir, o por un lado tratan de reformar, o mantienen el estado de cosas. Y el estado de cosas es miseria extrema y servidumbre, también extrema. Ambas cosas extremas. Es decir, la reforma sería tratar de hacer lo que Gorbachov intentó y salir bien librado de ello. Es decir, esa es el desafío que tiene por delante, como el que tuvieron por delante sus antecesores hace 25 años en Europa. El problema es que el comunismo es irreformable, como pudo observar y pudo comprobar Mikhail Gorbachov en sus propias carnes. Año 1991, el día de Navidad, por cierto, tuvo que echar el telón, bajar la persiana y largarse. Y con él desapareció la Unión Soviética. Porque en el momento, vamos a hacer una reforma, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de reforma? Bueno, pues toda reforma a un sistema dictatorial y de economía planificada, como es el socialismo real, pues toda reforma pasa por dos puntos esenciales. El primero sería abrir el juego político, aunque sea tímidamente, pero abrirlo. Y de hecho en Rusia se empezó a abrir. Las elecciones del 88, por ejemplo, fueron, no voy a decir libres, pero mucho más plurales de lo que habían sido desde el año 17. Es cuando entra Boris Yeltsin en el Parlamento soviético y era ya un disidente, un medio disidente. Esa sería la primera cosa. Y la segunda, permitir la propiedad privada y el libre comercio. Que la gente empiece a comprar y vender, que pueda enriquecerse, pueda tener una casa, que pueda tener un automóvil, que pueda tener una segunda casa, si eso es lo que desea, pueda salir y entrar del país sin problemas, pueda casarse con un extranjero y traer al extranjero, pueda hacer exportaciones e importaciones. Es decir, si le quitas esas dos cosas, si abres por un lado el juego político, y aunque sea, insisto, tímidamente, y por el otro lado permites, aunque sea, repito, tímidamente, la propiedad privada y el libre intercambio de bienes y de servicios, aunque sea con muchísimas restricciones y con un montón de regulaciones, pero que sea libre, que puedas hacerlo. Cosa que los cubanos no pueden hacerlo ahora. Ni pueden poseer nada, ni pueden, no sé, disponer de su producción y venderla a quien les plazca al precio que fije el mercado. Cosas elementales, pues no se pueden hacer en la isla de Cuba como no se podían hacer en la Albania de Enver Hoxha. Simplemente. Nos parece un poco sorprendente, quizá los más jóvenes os echéis las manos a la cabeza, pues que el comunismo era eso, por si no lo sabíais. Bien, si se acometen esas dos reformas, o se acomete la reforma, así con R mayúscula, que tiene que contemplar estas dos cosas,
Es decir, levantar el pie sobre estas dos cosas, pues sucede que el sistema se cae, inevitablemente. Es decir, deja de ser lo que era y se cae. Sucede que la gente pide más. Pide más libertad política y pide más libertad económica. Claro, es una apuesta muy arriesgada, que siempre que se ha intentado ha salido mal. Al menos ha salido mal para los que mandan, para los otros no, para los mandados no. Claro, la reforma la tienen que hacer los que mandan, no los de abajo. Los de abajo no tienen ninguna posibilidad, porque por no poder, no pueden ni manifestarse en la calle. No pueden convocar una huelga. La huelga en la República de Cuba está prohibida, por si alguno de vosotros no lo sabía. Y te enfrentas a que te metan en la cárcel si llamas a la huelga a tus compañeros de trabajo. Bien, esto yo no sé muy bien cómo gente como de Izquierda Unida y demás lo pueden vivir, pueden cabalgar, que diría Pablo Iglesias, pueden cabalgar esa contradicción. Bueno, la cabalgan de la siguiente manera. Te dicen que no está el derecho a huelga, pero pues simplemente porque no hace falta. Porque el derecho a huelga está para hacerse al empresario, pero no para hacérsela a sí mismos. Ellos son los dueños de las empresas. En fin, ya sabéis que no se consuela. El que no se consuela es porque no quiere. Ninguno de los países comunistas, esto es un hecho, ha vuelto al comunismo. De los que fueron comunistas en tiempos, la época de la Guerra Fría, ha vuelto. Simple. Ninguno ha querido volver. Ha dicho, bueno, hemos probado aquí unos años, pero no nos ha salido bien. Solo hay una excepción que es parcial, que es la de Nicaragua, que no fue un país del este propiamente dicho, toda la revolución sandinista, la última época ya. Los sandinistas salieron y han vuelto, pero no han vuelto a montar una república soviética, sino otra cosa bien distinta. A ver si un día Ortega me da excusa para poder hablar un poco de Nicaragua aquí en la Contracrónica, que lo de Nicaragua y el gobierno sandinista hay que echarles de comer aparte. Bueno, pues el hecho es ese, si les sale mal, no solo se van a tener que ir, sino que es muy probable que no vuelvan nunca. Y además se van a quedar con mala fama. Porque una de las cosas que tiene el comunismo en los países que lo han sufrido es que tiene muy mala fama. Cabría con todo una tercera opción, que probablemente muchos de vosotros ya la tengáis en la cabeza. Una tercera vía. Diréis, bueno, es cierto, Gorbachev se columpió e hizo desaparecer al sistema, pero ¿por qué se empeñó en hacer una reforma integral? ¿Y si la reforma solo es de una parte? Que vendría a ser pues, el modelo chino que gustan en llamar. Es decir, consistente en abandonar la planificación por un lado y la nacionalización integral de todo. Es decir, abrir el país económicamente, que puedas disponer de propiedades y comerciar con ellas, manteniéndolo políticamente cerrado. Eso es China, así a grandes rasgos. En China más o menos ha funcionado. Todo hay que decirlo, ha funcionado hasta ahora. No sé durante cuánto tiempo, pero por lo menos ha funcionado. Y además ha permitido pues, que los chinos coman todos los días y sobre todo que coman carne. O sea que los chinos de los años 70, quitando a los de la cúpula del partido, el resto no sabían ni lo que era comer carne. Carne de cerdo. Bueno, pues ahí más o menos la cosa les ha ido bien. Les ha ido bien, quiero decir, para el partido. Porque el partido sigue mandando. El Partido Comunista de China sigue siendo el único partido. En Vietnam también ha funcionado. En algunas repúblicas de estas exsoviéticas, no sé, como Turkmenistán o Tayikistán o Uzbekistán, se han producido procesos similares, no exactamente iguales al chino, pero parecidos, de ese mismo estilo. Es decir, más o menos han mantenido el poder los mismos. En Uzbekistán menos, vamos, en Turkmenistán exactamente los mismos. Claro, la pregunta que nos deberíamos hacer ahora es si algo así podría suceder en Cuba. Como ya están diciendo muchos, no, esto van a ir al modelo vietnamita. Cuba va a ser la Vietnam del Caribe. Es decir, una Vietnam en miniatura, pues claro, Vietnam debe tener 80 o 90 millones de habitantes y Cuba creo que tiene 10 o 11, pero bueno, en clima son países tropicales, así, aunque la verdad el clima de Cuba es infinitamente más agradable que los monzones de Vietnam, pero bueno. Bien, mi opinión es que no. Y por varias razones. Es decir, no es que no porque a mí no me dé la gana. Es por las probabilidades de que se vietnamice o se chinice Cuba en los próximos años, yo no las termino de ver. Tengo razones. Es decir, la primera es de índole cultural. Creo que esta ya la apunté en una contracrónica anterior cuando murió Castro. Es decir, los cubanos, a fin de cuentas, son hispanos. Son como nosotros, como todos los que estamos aquí congregados. Es decir, son occidentales.
hablan español. De hecho, este programa me consta que lo escuchan en Cuba porque algún cubano me ha hecho llegar su enhorabuena para el caso a través de correo electrónico. Lo escuchan no en cualquier sitio porque es muy cara el internet en Cuba, pero algunos que trabajan en ciertos organismos que pueden permitirse el lujo de tener una conexión más o menos rápida de internet lo escuchan y me lo han hecho saber. Así que, bien, ya solo por el mero hecho de hablar castellano tienes acceso a un mercado gigantesco de ideas, de gente como tú. Los cubanos y los dominicanos no son muy distintos, o los cubanos y los españoles. Y a partir de ahí empezarían a recibir las ideas, los memes circulan a mucha velocidad. Y más cuando se hacen en el mismo idioma y con sensibilidades y culturas muy parecidas o directamente iguales. Luego hay otra cosa, Cuba fue una democracia. China nunca lo fue y Vietnam tampoco. Es decir, Vietnam se convierte en un país comunista después de encadenar una guerra tras otra y antes de eso fue una colonia francesa. Y China, en fin, pasa del imperio a un estado de guerra cuasi permanente y después la revolución. China fue una democracia que Batista acaba con ella en los últimos años antes de Castro y Castro llega para reinstaurarla. La cosa es que no lo hace. Y lo lógico es que los cubanos aspiren a eso, aspiren a continuar donde lo habían dejado. Exactamente en el golpe de Fulgencio Batista. Es previsible y esperable. Y más teniendo en cuenta que es un país occidental, caramba, que no es Birmania. Es decir, parece una tontería, pero la cultura importa, ¿no? Como decía aquel libro, ¿no? Culture Matters. Pues la cultura importa y bastante. La segunda razón es de tipo geográfico. Es decir, Cuba está a 100 kilómetros de Miami. China y Vietnam no están a 100 kilómetros de Miami. Es decir, demasiado cerca como para no contagiarse. Sobre todo cuando Miami es, no sé, pero en la Florida hay muchísimos más habitantes que en Cuba. Por lo menos en la parte de Cuba que pega con la Florida. Muy ricos, con una cultura muy atractiva, fácilmente traspasable. No creo que los de La Habana, que están tan cerca de los de Miami, quieran conformarse con un partido único y un partido único que controla y domina todos los dispositivos del poder. Yo no lo termino de ver, pero bueno. Habría otra razón más, sería la migratoria. Un 20% de los cubanos viven fuera, viven en el mundo libre, viven en Estados Unidos, viven en España, viven en México. Tienen otros. En muchos casos se podría decir que ya son estadounidenses, ya son españoles o ya son mexicanos. Y lo que les une a Cuba es que sus padres nacieron allí, pero siguen queriendo el país. Y siguen considerando lo suyo. Esos volverán, temporal o definitivamente. De hecho, casi todos los cubanos tienen familiares o conocidos fuera. Bueno, y habría otra más que se me acaba de ocurrir, que sería de tipo histórico. Claro, estoy hablando de las posibilidades de que Cuba termine como Vietnam. Es decir, China empezó las reformas en 1978. Es decir, quitando todo lo anterior. Pongamos por caso que fuera igual. Pues bien, China empezó en el 78, hace 40 años. Y Vietnam en el 86, fue el famoso proceso ese de Vietnam, 10 años después de la guerra de Vietnam, de la renovación lo llamaron. Muchísimo antes, como podéis ver, 78, el 86, de que el bloque colapsase. Es decir, tuvieron tiempo de fundar una nueva legitimidad socialista sin vínculos con el marxismo económico al menos. Entonces, ya para terminar, porque me he pasado de tiempo, como suele ser lo habitual, ¿qué es lo que hará Raúl Castro ante los hechos como están? La realidad en crudo. Pues mi sospecha es que poco, es decir, que hará poco, o directamente nada. Sí, quizá en el año 89 se sentía tentado por reformar el sistema para seguir en el poder. Pero bueno, ha tenido la prórroga, una prórroga muy larga. Es decir, ha seguido en el poder. Y además hoy sabe que la reforma no le va a garantizar el usufructo del poder. Hoy sabe lo que no sabía en el 89. Hoy sabe que una perestroika le va a costar el poder. Y le va a pasar esa factura. Además, tampoco le queda mucho tiempo. Y dije, no, es que tiene 50 años, puede intentarlo. No, pues que tiene 85. Voy a meter en un follón de esta categoría. A fin de cuentas,
Fidel Castro conoce los refranes, igual que los conozco yo y cualquier hispano. Ya sabe aquello de que más vale malo conocido que bueno por conocer. Varios de vosotros lleváis días enviándome una noticia, no sé, las tengo delante en la cuenta de correo. Ahora pues está Marcos Pérez o Norbert F. que me han enviado esta noticia, pero no han sido los únicos, ¿eh? Lleváis como 2 o 3 días enviándomela al correo a contracronicapodcast@gmail.com y es una noticia muy graciosa. Si no la he metido antes es porque no he tenido materialmente tiempo de hacerlo y además viene que ni al pelo con el tema que he tratado hoy de Raúl Castro y del comunismo en Cuba, ¿no? Bueno, la historia más o menos la cuento, quizá, claro, los que me la habéis enviado ya la conocéis, pero por si alguno no la sabe. La cosa es, el que me han mandado es un periódico norteamericano y es, al parecer, un restaurante que está en Grand Rapids, en el estado de Michigan, va a cerrar. Un restaurante, digamos, ¿dónde está la noticia? Bueno, pues la noticia es que es un restaurante marxista, un restaurante que decía que era marxista y que es además vegano. Bueno, el restaurante en cuestión se llama Bartertown Diner. Barter es trueque en inglés. Ellos no aceptaban el trueque, es decir, que si ibas allí con un par de bolígrafos y les pedías una hamburguesa, no te la daban. Te pedían el dinero en efectivo, es decir, cobraban en dólares. Bueno, ponían comida vegana, una cosa importantísima, sin sufrimiento animal y todas estas cosas. Y lo mejor era su modelo de negocio. El modelo de negocio que tenían. Estoy utilizando el pretérito perfecto porque es que ha cerrado ya. La pena cerró, de hecho, el día 8 de diciembre, es hace ya 5 días, y bien, es una pena porque si, bueno, Grand Rapids, el problema es que me pillo un poco lejos de Madrid, pero si en lugar de estar en Grand Rapids estuviese, qué sé yo, en Teruel, me acercaba seguro, aunque fuera solo por ver el espectáculo. La cosa es que el modelo de negocio es lo que no les ha funcionado y es lo que les ha hecho cerrar. Diréis que pasan, gastan mucho dinero, como estas .com, ¿no? No. El modelo de negocio marxista. Es decir, al parecer había que esperar 40 minutos para que te pusiesen un sándwich, abrían cuando querían, no tenía horarios, literalmente. No aceptaban propinas. Es decir, luego, evidentemente, no había ningún tipo de incentivo para prestar buen servicio. Da igual, las propinas a los españoles nos cuesta entenderlo un poco más, porque aquí, hombre, algo de propina siempre se deja, pero una cantidad más simbólica, ¿no? Le dejas al tipo 15 o 20 céntimos, pero que no está relacionada con el servicio. Bueno, sí, está relacionada, pero no tan directamente como en los Estados Unidos, donde la propina, el tip, es toda una religión. Bueno, pues estos decían que nada, que propinas fuera, que eso estaba muy mal y es una manera de crear diferencias, que es eso de que tú ganes más solo por el hecho de que sirvas bien. No. Esto es una competencia infame, todo eso tampoco lo tenían. Luego las decisiones las tomaban en asambleas. Supongo que entre en esas asambleas estaría lo de no abrir cuando les salía de las pelotas, en una palabra. Es decir, no sé, yo creo que hay una cosa que se dice en España de el comercio es muy esclavo. Pues sí, la restauración también es muy esclava. Tienes que tener el chiringuito, lo tienes que tener abierto. Si no, no haces negocio. Si tú te montas un restaurante y no vale decir, no, pues casi mejor esta noche no abrimos. Pues te va a ir la gente a cenar y no va a poder hacerlo. Lo mismo que si montas un bar y lo cierras el viernes por la tarde, pues no va a ir nadie, que es justo la hora en la que la gente va a tomarse unas cervezas y tal y cual. La cosa es que estos pues volvían un poco locos a los vecinos porque abrían cuando les salía de las narices. Bien, han informado por Facebook, utilizando las herramientas del amo, como podéis ver, diciendo que van a cerrar, que es una pena y tal y cual, que pues que están buscando a ver cómo venden lo que tienen en dólares, no aceptan trueque tampoco en la venta, en la liquidación de activos no aceptan trueque, y que pues ahí se queda la cosa. Dar una dirección de correo, lo podéis, se llama thegardendiner@gmail.com. Bueno, como veis, Gmail, Google, otra vez el mercado, en fin, están, como podéis ver, llenos de contradicciones, tantas que al final de la noticia aparece un dato importantísimo. Cuentan que en cierta ocasión invitaron a los policías locales a comer, una cosa normal, una ciudad pequeñita y tal, bueno, pues por mantener la ciudad segura. Y les montaron un scratch diciendo que estaban dando de comer otros, entiendo que no los de la cooperativa, otros que estaban dando de comer a los fascistas y no sé qué. Bueno, la cosa es que de los que me han enviado, pues me decían esto que es una poder noticia no, porque esto no lo han abierto los de Podemos, aunque a muchos de Podemos en España les gustaría un restaurante de este tipo y cerraría igual. Y sirve además de pequeña cápsula donde se puede comprobar que el marxismo
el leninismo en su variedad económica no funciona. En su variedad política es inhumano y es salvaje y es atroz, pero es que en su variedad económica directamente va contra la naturaleza humana y el resultado es que termina siempre quebrando. En este caso, pues lo único que ha quebrado es su propio negocio, no sé cuánto dinero les habrá pillado esta historia, pero vamos, que les está bien empleado, todo lo que hayan perdido por memos, básicamente. Pero bueno, pues nada, queridos amigos, con esto, con esta sonrisa, porque vamos a una pod de noticia mierder, creo que voy a tener que hacer una cabecera sobre las pod de noticias mierder, porque cada vez me van llegando más. Pues con esta pod de noticia mierder de hoy, me despido de vosotros, hasta mañana.